Últimamente se siente como si cada movimiento de Jimin y Jungkook fuera analizado hasta el cansancio, como si todo lo que hacen o dejan de hacer tuviera que tener una explicación o un rumor detrás. Es agotador ver cómo, una y otra vez, salen noticias o comentarios que solo buscan dividirlos, generar odio o sembrar dudas entre los fans. Todo ese ruido sobre que Jimin y Jungkook ya no se llevan bien o que cada uno tiene novia se repite tanto que ya perdió sentido. Lo curioso es que, cuando uno se pone a revisar los hechos con calma, ninguna de esas historias tiene base real. Son solo inventos creados por gente que disfruta del caos o por medios que quieren atención. Hasta el momento, no hay nada confirmado sobre relaciones sentimentales de ninguno de los dos. Todo lo que se ha dicho son suposiciones, rumores o testimonios que no tienen pruebas. Y sin embargo, muchos prefieren creer en eso antes que en lo que realmente se ve. Que Jimin y Jungkook siguen teniendo una conexión fuerte, sincera y especial. No es algo que se pueda ocultar, porque cada vez que coinciden, aunque sea por poco, se nota esa energía que siempre los ha unido. No es nuevo que ambos sufran de acoso o comentarios malintencionados. Desde hace años, cada vez que muestran cercanía o se apoyan públicamente, aparece un grupo de personas empeñadas en separarlos o en ensuciar esa relación con rumores absurdos. Parece que hay quienes no soportan verlos juntos, como si su unión les incomodara o les quitara algo. Pero lo que pocos entienden es que el lazo entre Jimin y Jungkook no nació de la nada. Es algo que viene desde los inicios de BTS, desde los tiempos en que eran solo unos adolescentes compartiendo sueños, cansancio y momentos difíciles. Han crecido juntos, han madurado juntos, y esa complicidad no se borra por un par de titulares falsos. Después del servicio militar, los dos regresaron con una energía distinta. Se les veía felices, renovados, con ganas de compartir de nuevo. Fue imposible no notar cómo, al principio, prácticamente eran inseparables. Había fotos, videos y momentos en los que se les veía siempre cerca, apoyándose, riendo, disfrutando del tiempo libre. Y cuando hicieron aquel live juntos, muchos sentimos que era como volver a casa. Verlos ahí, relajados, bromeando, hablando con esa naturalidad que solo tienen entre ellos, fue hermoso. Jungkook no podía evitar esos pequeños gestos que le salen sin pensar. Y Jimin sonreía con esa tranquilidad que le da estar al lado de alguien en quien confía completamente. En ese live prometieron hacer más transmisiones juntos y se notaba que lo decían en serio. Lo mencionaron con cariño, riendo, como si realmente disfrutaran el simple hecho de estar los dos en el mismo espacio, compartiendo. Y eso, para los fans que lo seguimos desde hace años, fue muy significativo. No necesitaban grandes demostraciones, su conexión se notaba en los detalles. Pero como siempre, la felicidad dura poco cuando hay gente pendiente de arruinarla. Todo cambió un poco cuando ese reportero en el aeropuerto decidió hacerle a Jungkook aquella pregunta fuera de lugar, insinuando cosas solo porque siempre se le veía con Jimin. En ese momento, Jungkook lo tomó con humor, pero fue evidente que la incomodidad existió. Desde entonces, se sintió un cambio. Empezaron a mostrarse menos juntos en público. No porque algo hubiera pasado entre ellos, sino porque aprendieron que cualquier gesto, mirada o palabra puede ser malinterpretada y usada para crear más rumores. Y justo en ese tiempo apareció otra situación desagradable, cuando esa mujer comenzó a publicar cosas sobre Jimin, inventando historias y usando videos sacados de contexto. En el video del ascensor, Jimin solo fue cortés, saludó con respeto, sin ningún tipo de gesto romántico ni nada inapropiado. Pero claro, los haters hicieron de eso un escándalo. Big Hit tuvo que salir a aclarar que sí, la conocía, pero solo de forma cordial, sin ningún tipo de relación sentimental. Dejaron en claro que no había contacto entre ellos. Aún así, mucha gente decidió ignorar el comunicado y seguir repitiendo mentiras, porque el chisme vende más que la verdad. Después de eso, ambos se enfocaron en sus proyectos personales. Parecía que las cosas se calmaban, hasta que se anunció el regreso de Are You Sure?, el programa de viajes que hacen juntos. Fue una noticia increíble, porque era la confirmación de que seguían compartiendo tiempo y proyectos.
Los fans estábamos felices, emocionados por verlos de nuevo juntos, viviendo aventuras, riendo, disfrutando de su compañía. Pero como si fuera una reacción automática, los rumores volvieron. Esta vez se enfocaron en Jungkook, lanzando acusaciones y teorías sobre supuestas citas, mujeres misteriosas, enfermedades y cosas sin sentido. Lo más grave es que algunos fueron más allá del chisme. Hubo gente que literalmente fue hasta la puerta de su casa a grabar, tratando de descubrir con quién entraba o salía. Eso ya no es curiosidad, eso es acoso. Es inhumano. Jungkook ha trabajado toda su vida para llegar donde está, y aún así hay personas que creen tener derecho a invadir su privacidad, a tratarlo como si no fuera una persona, sino un personaje que existe solo para ser observado. Y lo más triste es que todo esto parece tener un patrón. Cada vez que Jimin y Jungkook se muestran cercanos o anuncian algo juntos, los ataques aparecen. No es casualidad. Es como si la idea de verlos unidos provocara a quienes no soportan que su vínculo siga fuerte. Pero, aunque lo intenten, no pueden destruir lo que ellos tienen. La conexión entre Jimin y Jungkook es demasiado genuina como para que los rumores la apaguen. A lo largo de los años, hemos visto cómo se apoyan en los momentos difíciles, cómo se defienden mutuamente, cómo celebran los logros del otro. Su relación no necesita explicaciones, porque se siente auténtica. No importa si la llaman amistad, cariño, complicidad o amor. Lo importante es que está ahí, viva, constante, sin importar los ataques. No todos los vínculos se entienden, y el de ellos tiene algo que trasciende las palabras. Los verdaderos fans lo sabemos. Sabemos que no todo lo que pasa entre ellos tiene que verse frente a una cámara. Que si ahora se muestran menos juntos, no significa que estén distantes, sino que quizá están protegiendo su espacio, su paz. Y eso está bien. Lo importante no es cuánto se dejan ver, sino que cada vez que lo hacen, siguen teniendo esa misma energía, ese brillo que solo aparece cuando están uno junto al otro. Lo que duele es ver cómo los atacan solo por existir, por tener una relación sincera que no encaja con lo que otros esperan. Se inventan historias, se exageran gestos, se crean rumores sin base, todo para generar ruido. Pero detrás de eso hay dos personas reales, que sienten, que se cansan, que también se lastiman. Tanto Jimin como Jungkook merecen respeto, merecen poder compartir su trabajo y su vida sin estar bajo esa lupa constante. Y sin embargo, a pesar de todo lo que han tenido que aguantar, siguen adelante. Siguen sonriendo, siguen demostrando que nada ni nadie los puede derrumbar. Cuando aparecen juntos, la atmósfera cambia. Se nota que hay cariño, confianza, comodidad. Es algo que no se puede fingir ni forzar. Por eso, cada vez que los vemos compartir, aunque sea un pequeño momento, se siente real. El Jikook no es una moda, ni una teoría creada por fans aburridos. Es una historia de conexión, de apoyo, de crecimiento compartido. Han pasado por momentos buenos y malos, por rumores, por distancia, y aún así siempre terminan reencontrándose. Porque hay vínculos que simplemente no se rompen, aunque el mundo lo intente. Por eso, más que nunca, hay que seguir apoyándolos, no con invasión, ni con teorías sin sentido, sino con respeto. Ellos merecen vivir tranquilos, disfrutar de su carrera y de su vínculo sin que cada cosa que hagan se convierta en noticia. Lo que hay entre Jimin y Jungkook es algo que solo ellos entienden y no necesitan demostrar nada a nadie. Al final, los rumores se olvidan, las mentiras se desvanecen, pero las conexiones verdaderas permanecen. Y la de Jimin y Jungkook ha demostrado ser más fuerte que cualquier escándalo, más sólida que cualquier intento de separarlos. No importa cuánto intenten ensuciar su imagen o manipular lo que hacen, los fans que los conocemos sabemos lo que hay detrás. Cariño, respeto, apoyo y una unión que ha resistido el paso del tiempo. Así que sí, que sigan inventando lo que quieran, porque mientras haya gente que vea la verdad, Jimin y Jungkook seguirán brillando. Y nosotros seguiremos aquí, apoyándolos, defendiendo lo que es real y celebrando esa conexión tan especial que sin necesidad de palabras nos recuerda lo que significa tener a alguien que te entiende, te acompaña y está contigo incluso en silencio. Porque eso, justamente eso, es lo que siempre ha sido Jikook.